Horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 8 de junio del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora, en la redacción Jackson Vargas, y los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Nos hablan de las detenciones producto de las protestas por falta de comida. 750 detenidos, dice Nacional, y enjuiciados por reclamar falta de comida en nuestro país. La situación de los presos políticos venezolanos es la peor de la región. Y bueno, basta leer, y esto lo decimos nosotros, el informe, insistimos, presentado por este panel de expertos ante la Organización de Estados Americanos, que ya ha sido elevado a la Corte Penal Internacional para saber lo que está ocurriendo en Venezuela. El horror de la violación de derechos humanos en nuestro país provee alerta que el Estado estigmatiza y criminaliza a quienes exigen mejoras de la calidad de vida y las garantías de sus derechos. Bueno, la crisis, ya saben ustedes, desde hace tiempo traspasa nuestras fronteras. Europa ayuda a los venezolanos, dice el Nacional, tiene que ver con un paquete de ayuda humanitaria aprobado ayer. La Comisión Europea concedió otro paquete de ayuda humanitaria por 35,1 millones de euros para auxiliar al pueblo venezolano que ha emigrado, así como a los países vecinos que los acogen. También se conocía este informe del Consejo Noruego de Refugiados, que ubicaba a Venezuela como el 9º país en una lista de crisis humanitarias desatendidas. Bueno, compartimos ese listado con países como República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía, en fin, así de grave es la situación. En ese contexto, la solución del gobierno, y lo decimos con ironía, es insistir en la amenaza. Decía ayer Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, si la derecha salta al poder, radicalizaremos la revolución. Y lo cierto es que, a propósito de lo que está ocurriendo en los cuarteles en Venezuela, Sebastián Barradas en su artículo, en su columna de Quinto Día, da cuenta de las detenciones que continúan en el seno de la Fuerza Armada Nacional y las condiciones de la detención. Ella dice, con la detención reciente de una serie de oficiales de la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, está ocurriendo un hecho que violenta el derecho al debido proceso, pero que además violenta la Constitución. No importa el rango, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, luego de detener a oficiales en la base naval de Turiamo, en la base aérea Libertador y en la Comandancia General de la Guardia Nacional, procede a incomunicarlos. La familia de los oficiales no sabe nada de ellos, una situación absolutamente irregular. Y, por otra parte, un sector de la oposición, bueno, nos ofrece una consulta, y esto ha generado toda clase de reacciones. De hecho, nuestro invitado, Andrés Velázquez, coordinador de la Causa R, además miembro del Frente Amplio, respondía que le parecía un absurdo, porque ya el pueblo había hablado el pasado 20 de mayo, como por cierto lo interpretó la comunidad internacional en la pasada Asamblea General de la OEA. Andrés Velázquez lo tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos. Gracias por el contacto.
Pues mucho interés de María conocer Alejandra, su muy opinión bien. acerca de varios temas. Yo iniciaría conversación a partir de la opinión expresada en torno a esta propuesta que ha hecho un sector de la oposición. Llamó poderosamente la atención, se da esta rueda de prensa con factores que hacen vida en la mesa de la unidad. Sin embargo, hay dirigentes como usted que no comparten esa idea. Incluso la comunidad internacional tomaba el guante de la gente que decidió no participar y por eso aprobaba resolución esta semana contra el evento del pasado 20 de mayo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, yo respondí rápidamente al ver comentarios que se hacían de sectores de la propia mesa de la unidad y del propio Frente Amplio. Me vi obligado a, como no estaba participando de las reuniones por encontrarme en el Estado Bolívar, bueno, sencillamente puse nuestro punto de vista en relación al tema y lo cual ratifico, pues definitivamente la propuesta hecha por el gobierno ecuatoriano es, y así lo califiqué desde el momento y lo ratifico, un verdadero absurdo, porque no vas a someter a consideración mediante una consulta al pueblo sobre si aprueba o no la farsa electoral convocada por la Asamblea Nacional Constituyente Írrita y por ese Consejo Nacional Electoral tramposo por órdenes de Nicolás Maduro. De tal manera que yo señalaba, bueno, esto es como confirmar que el muerto está bien muerto, porque ¿cómo vas a someter algo a consideración que ya sobre la cual el pueblo ya tomó posición y fue dándole la espalda mediante el mayor acto de desobediencia y rebeldía democrática que haya podido tener el pueblo, que es dándole la espalda y dejando esos centros electorales vacíos como el mundo entero pudo efectivamente ver, y donde además la Unión Europea, los países de América, el Grupo de Lima, en definitiva, y otros países que se pronunciaron con contundencia, sin vacilación, sin guabineo, destacando que no reconocían ese evento electoral y por lo tanto su resultado para ellos eran inexistentes, y eso es lo que hay que tomar en definitiva en consideración. Y aquí nadie puede estar hablando de consultas ni cosas por el estilo, además pensando que ese mismo Consejo Nacional Electoral es quien va a convocar o va a dirigir una consulta de este tipo. Aquí tenemos que recuperar la institucionalidad del país, como es el hecho de sustituir ese Consejo Nacional Electoral. Esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que desaparecer. Aquí, para hablar de esas consultas con libertad, con transparencia, con respeto a la opinión del pueblo, definitivamente tenemos que recuperar institucionalidad, y creo que todos los esfuerzos que tenemos que hacer deben estar orientados, en mi opinión, a establecer un proceso de transición política en el país. Hacia eso debe estar dirigido absolutamente todo, y con esto también intento dar respuesta a aquellos sectores que desde ya quieren o están haciéndole carantoñas al gobierno porque quieren volverse a sentar a tomar café con ellos en una mesa de diálogo. Y eso sencillamente, a estas alturas del juego, lo puedo decir, es sencillamente inaceptable. Ahora, ¿qué sectores le están haciendo carantoñas al gobierno para sentarse a conversar con él? Bueno, ya lo sabemos, los mismos que le sirvieron de comparsa en el proceso electoral, pues allí están quienes hoy quieren constituirse en una suerte de oposición oposición oficialista. Y te lo digo, yo soy un defensor de la unidad, María Alejandra, tú me conoces. Participo y promuevo la unidad, formo parte del Frente Amplio, lo he promovido, soy uno de sus promotores, bueno, entre otros tantos con mucha fuerza. Hemos estado promoviendo esto, formamos parte de la unidad de partidos, de la coalición de partidos, pero aquí hay que estar claro. Yo creo que llegó el momento
en el que tenemos que establecer quiénes de verdad quieren salir del régimen y quiénes quieren convivir con él, quiénes quieren cohabitar con él. Yo creo que esto es muy importante para los efectos de poder establecer la estrategia compartida, común, que todo el mundo está reclamando. Eso tiene que ser elaborada y compartida por aquellos que tienen un mismo propósito, no por aquellos que quieren cohabitar con el gobierno, porque entonces estamos hablando uno para un lado y otro para otro. Creo que el país y la sintonía que se pueda tener con el país está en función de que la situación es sencillamente insoportable y sencillamente este gobierno tiene que ser sustituido. Y en esa línea está el resto de los países del mundo que nos están apoyando, la comunidad internacional, y yo creo que en esa dirección debemos hablar absolutamente todos. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado dos inquietudes. En principio, ¿de dónde salió esta propuesta de, promover una consulta más allá de lo dicho por el gobierno de Ecuador, en el contexto que comenta Andrés Velázquez? Es una situación francamente apremiante. Hemos estado narrando con los amigos oyentes lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes de enfermedades crónicas que no reciben ninguna respuesta del Ministerio de Salud. Eso en primer lugar, es decir, cuesta creer que el gobierno está dispuesto a entregar el poder a través de un mecanismo de esta naturaleza. Se acaba de celebrar un evento electoral al margen de la mayoría de los venezolanos, incluso de buena parte de la comunidad internacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre la protesta o la actividad que está convocada el día de hoy, ya ha escuchado usted, lo dicho por Nicolás Maduro, advirtiendo que si intentan asaltar el poder, ellos van a radicalizar la revolución. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Bueno, ayer incluso también intervenía Adán Chávez en la mal llamada constituyente esta y decía que no los obliguen a salirse fuera de su actuación de paz. Eso lo hablaban, porque a ellos les gusta hablar de paz a cada rato. Nicolás Maduro lo oímos a cada rato señalar en sus discursos el llamado a la paz. Y uno se pregunta, ¿quién puede tener paz en este país donde un enfermo de VIH no tiene retrovirales para atender su enfermedad? ¿Quién puede tener paz cuando los enfermos de paludismo no tienen tratamiento para atender? ¿Puede tener paz una familia que ve acostarse sus niños sin comer, sin cena? ¿Puede tener paz un joven que tiene que caminar largas distancias para llegar al liceo, al colegio, porque no hay transporte público? ¿Puede tener paz una familia que ya no puede comprar un cartón de huevos, que está pasando hambre en medio de esta deteriorada situación económica? Allí no puede haber paz, de tal manera que aquí hay una violencia establecida por parte del régimen que es generada por ellos, porque son los responsables de esta tragedia que estamos viviendo desde el punto de vista social, económico y político, y ellos son los únicos responsables que la generan. Y cuando nosotros convocamos hoy a una manifestación en todo el país, lo estamos haciendo sobre todo montado sobre la necesidad de la gente. En el caso del Estado Bolívar, estamos convocando para los hospitales, porque te doy esta situación como primicia. No hay oxígenos en los dos principales hospitales de Ciudad Guayana, en el hospital de Guaiparo y en el hospital Uyapar. Una zona donde a cada rato hay un herido por bala, por arma blanca, con la violencia en el sur de las minas, donde tienen que a cada rato estar haciendo intervenciones quirúrgicas. No se puede hacer ninguna intervención en los hospitales por falta de oxígeno. Todos los derivan hacia el hospital Ruy Páez Universitario de Ciudad Bolívar, el cual ya colapsó y ahora están enviando para Maturín. Y un caso todavía más grave: se han confirmado 4 casos de polio en el Delta, en indígenas guarao, y esto es grave. Hacía más de 39 años que en Sudamérica no había casos de polio porque había vacunación, inmunización permanente. Bueno, esto indica que nosotros retrocedimos totalmente y un grave peligro para nosotros, porque esto genera
por supuesto, puede generar una situación de cierre de fronteras con todos los países que tenemos limítrofes, porque esto es grave. Pero cuando te digo de grave, este caso de polio confirmado, y eso te indica definitivamente todo el deterioro que desde el punto de vista de salud pública tenemos en Venezuela, además de todo lo que tiene que ver con el tema de la alimentación, que no vamos a dejar de reclamar y de protestar. Es más, el llamado que hacemos al pueblo venezolano es que a este régimen de miseria, de hambre, tenemos que enfrentarlo con la movilización. Esto ya no es un asunto de dirigentes políticos o de partidos políticos. Esto es un asunto que nos involucra absolutamente a todos, y no puede haber ciudadano en este país que esté viviendo esta dramática situación que pueda aportarse de manera indiferente frente a esta tragedia. Tienen que tomar partido, tienen que tomar participación. Aquí tenemos que estar mucho más activos y ponernos o alinearnos o ponernos a tono con la comunidad internacional, que a veces pareciera estar mucho más firme que en las acciones que la propia oposición interna. Ahora, a propósito de este tema de la crisis de salud, no sé si ha escuchado usted la declaración del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Él decía que todo lo que sea salud está cubierto en nuestro país, y yo quisiera su comentario, porque en realidad el gobierno da la impresión, a la luz de este tipo de afirmaciones, que no va a hacer absolutamente nada para resolver el problema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso da muestra del grado de irresponsabilidad, porque a ellos no les duele. Ellos, si tienen alguna necesidad, traen desde afuera sus medicamentos, o tienen capacidad de repente para llevar a su familia a una clínica. Pero ¿por qué no van a un hospital público, donde va el ciudadano común y corriente, la gente humilde, trabajadora de nuestros barrios? Que vayan a un hospital público para que se den cuenta y se alarmen y definitivamente se preocupen por lo que está ocurriendo en nuestro país. Ellos no les interesa, como no les interesa el tema de la inseguridad por la violencia criminal desatada en nuestras calles, porque ellos tienen 3, 4, 5 anillos de seguridad, su familia están fuera del país, adicionalmente tienen escoltas, guardaespaldas, carros blindados y cosas por el estilo, bueno, que de alguna manera minimiza los riesgos frente a la violencia criminal desatada en todos los rincones de nuestro país. Por supuesto, eso no les importa absolutamente nada, y por eso son capaces de mentir y de ser tan insensibles al señalar que aquí no va a venir ninguna ayuda humanitaria. Al final, yo diría que la ayuda humanitaria habrá que meterla incluso hasta por la fuerza, con los países vecinos, meterla y ponerla en algún sitio de nuestro país para que podamos de una u otra manera tener algún paliativo en relación al tema de medicinas, por ejemplo. Estamos conversando, amigos, con Andrés Velázquez. Si me permite, tenemos que hacer una pausa, pero le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso queremos escuchar la opinión de los oyentes. 482-9750 para su participación, sobre todo lo referido, insisto, a la consulta, y sacado a colación el tema, señor Velázquez, porque, ¿quién tomó la decisión de presentar esa propuesta, al menos desde la plataforma de la Mesa de la Unidad? Conversábamos ayer con un diputado de Acción Democrática, José Trujillo. Él decía, no la comparto, no estoy de acuerdo. De hecho, estoy en sintonía con la opinión de Andrés Velázquez. Es absurdo, ya el pueblo habló el pasado 20 de mayo. Le dejo la inquietud. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Son las 7:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y le damos la palabra a Andrés Velázquez. Sabemos que tiene compromisos que atender. Agradecemos que permanezca unos minutos más con nosotros para responder a la inquietud que dejamos antes de irnos a la pausa, y es saber quién ha promovido esta propuesta de hacer una consulta tomando en cuenta tantas opiniones en contra que hay incluso en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué puede comentarnos? No podemos responsabilizar a nadie en particular. Yo creo que tal como llegó la información, fue una propuesta hecha por el gobierno ecuatoriano, que luego de la cual se hicieron eco algunos representantes de los sectores de oposición, al punto de asumirla como, para considerarla como un punto de consideración dentro de las reuniones. Entonces, es la razón por la que se asumió, pero definitivamente eso ni siquiera tenía que considerarse, porque aquí el pueblo se pronunció con absoluta claridad. ¿Qué dudas va a haber? Vamos a preguntar si era en serio que habíamos convocado a no participar en esa farsa electoral, que era un jueguito. Entonces, son las cosas que definitivamente uno no logra entender. Es decir, el punto como factor de discusión, de debate, es para mí irrelevante, porque sencillamente eso ya es, como dicen los profesores, materia vista en las universidades, materia vista, o como dicen los abogados, cosa juzgada. Para nosotros está absolutamente clara cuál es la posición del pueblo venezolano en relación a convocatorias, a consultas electorales, después de de tanta burla, después de tanta ilegalidad, porque no asumamos solo lo del 20, asumamos cómo el gobierno viene trabajando desde el referéndum revocatorio, que lo negó definitivamente, que lo obstaculizó para que no se llevara a consulta, cómo convocaron elecciones de gobernadores no cuando correspondían en diciembre del año 2016, sino cuando les dio la gana, después que tenían montada la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, y vimos las condiciones en las que se convocaron las elecciones de alcaldes, separando además luego las elecciones
de gobernadores con los consejos legislativos para convocarlos irregularmente con la elección presidencial. Bueno, todo un disparate, y una elección presidencial convocada, tipo emboscada, como siempre lo dijimos, con 8 o 10 meses de anticipación al final del lapso del periodo constitucional de mandato presidencial. El pueblo está cansado de eso, de tal manera que, repito, es un absurdo ponerse a hacer ese tipo de consideraciones, y aquí lo que está, o lo que tiene que estar más firme y más claro que nunca, es la determinación de salir de este régimen. Por allí es por donde debe darse el debate, donde debemos avanzar en la organización y la movilización de nuestro pueblo, alinearnos en función de la solidaridad internacional, hacerle un planteamiento al pueblo venezolano desde el punto de vista de modelo alternativo a lo que hoy tenemos, y por supuesto el planteamiento en relación, yo diría que hasta nombrar una comisión, que pudiera trabajar en función de establecer el gobierno de transición que definitivamente estamos requiriendo en Venezuela. Señor Velázquez, tenemos oyentes y les agradecemos brevedad porque tenemos que liberar a nuestro invitado, él tiene otros compromisos. Nérida Gómez nos llama desde Los Teques. Buenos días. Buenos días, licenciada. Yo llamo para decir lo siguiente. Aquí habría que arrodillarse, suplicarle a los militares para que apoyen al pueblo, porque realmente el presidente es la fachada de los militares. Se lo digo al diputado Andrés Velázquez, y aquí lo que queda es eso, sería negociar con los militares. Desgraciadamente caímos en manos de militares, eso lo sabemos todo el mundo, toda la comunidad internacional. La Corte de Derechos Humanos deben de pensar que aquí no hay otro gobierno, que todo está militarizado. El Padrino López, según se oye en la calle, es el dueño de los juegos, por eso que estamos pagando los juegos tan costosos. Así que esa es mi opinión. Gracias y hasta luego. ¿Qué contesta Andrés Velázquez? Yo agregaría la siguiente inquietud antes de despedirlo, y tiene que ver con los detalles de la actividad del día de hoy. ¿Qué le contesta el oyente? Lo escuchamos. Bueno, todos hemos venido observando con mucho detenimiento lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada Nacional. Hoy nadie puede dudar en Venezuela que dentro de nuestra institución armada, o lo que queda de ella, hay una situación de crisis. Hay puntos de vistas distintos a lo de la cúpula militar que acompaña al régimen. Sin duda, de lo contrario, no estuviéramos presenciando esta cantidad de detenciones, de persecuciones, y las que faltan, porque tenemos entendido que tienen listas mucho más amplias para ir a detener a gente que les ha servido a ellos mismos. Bueno, fíjate tú el caso de Rodríguez Torres, el caso de Baduel, el caso de todos ellos que le sirvieron al régimen en su momento, y sin embargo, fíjate, son perseguidos. Hay evidentemente dentro de la Fuerza Armada Nacional también una situación de crisis. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, ya la Fuerza Armada Nacional sabe las responsabilidades que tiene definitivamente en relación a lo que establece la Constitución Nacional de la República para ellos, en cuanto a velar por la institucionalidad, la integridad territorial, la seguridad de los ciudadanos, y además por la democracia y el respeto a la Constitución en el país. Ellos lo tienen absolutamente claro. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, no sé qué va a pasar en definitiva, pero de que hay una crisis allí, efectivamente la hay. Y por último, bueno, yo haría nuevamente el llamado. Aquí hay razones suficientes para salir a protestar. El tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema del hambre, el tema del transporte público, el tema de la seguridad ciudadana, la grave crisis, la destrucción, mejor dicho, de PDVSA. Ya no tenemos petróleo que vender y eso agrava más la situación. El tema de la violación de los derechos humanos de los presos políticos, de las torturas, cosa que va a llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Y el llamado que yo haría a los países
4 países que han dicho que estarían dispuestos, que lo hagan de una vez, que no pierdan tiempo, que no vacilen y den el paso de ir a hacer la denuncia de forma directa ante la Corte Penal Internacional, porque esta gente, el crimen que comete contra el país y contra todos los ciudadanos, aquí, bueno, es una cosa atroz que ya sencillamente es insoportable. Gracias, Andrés Velázquez, por atendernos, acompañarnos. Feliz día, además por permitirnos extender la entrevista. Él es coordinador nacional de la Causa R, miembro del Frente Amplio, respondiendo a esta discusión que se ha abierto, insistimos, sobre una propuesta que ha hecho un sector de la oposición de promover una consulta para saber si está usted de acuerdo o no, palabras más, palabras menos, con los resultados del 20 de mayo. Él ha reiterado su posición, dice que es absurdo. Efectivamente, la alternativa llamó a no participar, el pueblo escuchó y la comunidad internacional tomó el guante. De hecho, fue uno de los argumentos esgrimidos para aprobar la resolución de la OEA, una de las más duras contra el gobierno nacional, rechazando la legitimidad de ese evento celebrado el pasado 20 de mayo. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Emociones positivas contra el estrés. Recomendaciones como hacer ejercicio, dormir 8 horas al día o lo que tu cuerpo necesite para que te sientas descansado. Alimentarte adecuadamente son conocidos y comprobados recursos en la prevención y manejo del estrés. En la emisión en vivo de Todo se puede tuvimos el gusto de compartir con el doctor Pedro Luis Márquez, médico internista, filósofo y especialista del estrés por más de 20 años, quien nos dejó una inspiradora perspectiva para el abordaje del estrés, desde las emociones. Descubre en qué nos ayuda la esperanza, la alegría, la solidaridad, el sentido del humor y la amistad a la disminución del estrés. Mira, los enemigos del estrés son la alegría, la esperanza sin fecha de caducidad. El doctor Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia, tuvo un campo en Asus, perdió toda su familia. Es un estrés bien severo, de verdad. Eso se vive en un infierno. Él decía, yo me salvé porque tenía esperanza sin fecha de vencimiento. Es decir, yo sabía que nos venían a rescatar, no sabía cuándo, pero sabía que venían. Las otras personas que decían, vienen el sábado que viene, vienen en enero, vienen tal año, y llegaba ese día y no venían, se deprimían y se morían por enfermedades o se suicidaban. Entonces, la esperanza es una cosa muy importante que nos hace falta en este año que está comenzando para luchar contra el estrés. Entonces, la alegría, la esperanza, la solidaridad, la compasión, la empatía, ponerme en el lugar del otro. Eso nos ayuda, las relaciones sociales, tener amigos, buscar nuevos amigos. Nos ayuda inclusive hasta parte del, neurológicamente hablando, la neuroplasticidad. Es decir, que las neuronas generen nuevas dendritas y nuevas interconexiones. Y eso habla a favor de, como medida de antiestrés y como medida de antienvejecimiento, la medicina que se llama ahorita medicina regenerativa. El humor es fundamental también. Y en eso, gracias a Dios, el pueblo venezolano es un maestro. Y no hemos mencionado todavía el primer medicamento. Las emociones positivas construyen un ambiente seguro, absolutamente incompatible con el estrés. Te unes para fomentarlas a donde vayas. Si te gustó este micro, te invito a conversar en Twitter por @MayraPradoL y a sintonizar todos los sábados a las 7 de la mañana nuestra emisión en vivo de Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible,
accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en línea telefónica a Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Bien, siempre por la mucho interés de oportunidad. conversar acerca de varios temas con nuestro invitado. La primera inquietud que yo le trasladaría es por qué el movimiento estudiantil, o al menos ustedes, no se suman a la actividad convocada por el Frente Amplio el día de hoy. Te escuchamos. Sí, razones para protestar sobran en este país, y los estudiantes, sobre todo, tenemos miles de razones para hacerlo. Y tanto es así que no solo por un día puntual y por alguna convocatoria de algún sector en particular, sino todos los días, en buena medida, los estudiantes universitarios estamos realizando las protestas necesarias hacia nuestro sector. Por ejemplo, el día de ayer la Universidad Simón Bolívar tuvo un eje de protestas, un foco de protestas, puesto se presumía que el gobernador del estado Miranda haría una visita a la universidad, y ante el rechazo que genera en la comunidad estudiantil tal presencia, se generó una protesta en contra del sistema de gobierno. Hace 2 días, en la UC, en Carabobo, la Universidad de Carabobo fue reprimida por los cuerpos de seguridad del Estado por luchar por sus reivindicaciones estudiantiles. Y esta semana, a lo interno de la Universidad Central de Venezuela, hemos vivido una de las semanas más complejas con respecto a delitos y hurtos generados en nuestro campus. Tanto así que la Escuela de Comunicación Social hoy se encuentra totalmente sin servicio eléctrico, puesto que se robaron todo el cableado. Es por ello que nosotros sabemos que razones para protestar sobran, y esta semana el movimiento estudiantil ha hecho lo propio en sus casas de estudio, una y otra vez protestando por sus reivindicaciones estudiantiles. Nosotros, como parte del Frente Amplio, así como parte de otras organizaciones políticas, hacemos vida de estas organizaciones y procuramos e invitamos a todos los ciudadanos a poder sumarse a la mayor cantidad de iniciativas de protestas posibles. Sin embargo, esta semana los universitarios hicimos lo propio en nuestras casas de estudio, y hoy, en ese sentido, haremos lo mismo a lo interno de nuestras casas de estudio, con el trabajo que tenemos que hacer y lo arduo que significa la representación estudiantil y la reivindicación en el sector estudiantil. Ahora, ustedes hace un mes aproximadamente, 3 semanas, hablo del movimiento estudiantil, instaba a la oposición a definir una estrategia unitaria, Alfredo, y da la impresión que eso no ha sido posible. ¿Por qué, en tu opinión? Sí, hasta ahora no ha sido posible. De hecho, vemos que quizás algunos intentos de la Mesa de la Unidad Democrática que buscan en buena medida poder agrupar nuevamente algunos sectores de la oposición, y la verdad es que nosotros sentimos que ninguna iniciativa de protesta, ni de Soy Venezuela, ni del Frente Amplio, ni de las diferentes coaliciones políticas que existen en nuestra nación, van a tener la contundencia, la coherencia y sobre todo la aglutinación de sociedad civil necesaria si no son en unidad. Nosotros nos gustaría, y es la propuesta y el exhorto que estamos haciendo,
ver una oposición que no solo se piense elegir un candidato presidencial, sobre todo en un escenario donde tenemos un país donde no pareciera haber elecciones al finalizar este año. Quisiéramos tener una oposición que en unidad reconozca y valore sus diferencias y al mismo tiempo pueda, con base en esas diferencias, entender en qué tablero tiene que jugar cada sector. Y es ahí cuando definitivamente nosotros veremos cómo nuevamente la credibilidad de los sectores políticos tradicionales de oposición va a ir creciendo. Y con esa crecida, nuevamente la sociedad civil saldrá a las calles de manera masiva, tal cual como pasó en 2017. Ahora, Alfredo, además de este tema de la elección o no de un candidato presidencial, también se ha puesto sobre la mesa esto de promover un referéndum, una consulta con todas las garantías para que los venezolanos se pronuncien sobre el evento electoral calificado como fraudulento por buena parte de la oposición y la comunidad internacional, celebrado el pasado 20 de mayo. Esto ha generado toda una discusión interna. Yo quisiera tu comentario como dirigente estudiantil acerca de este tema. Y con respecto a esto, me voy al comentario que hice anterior. Toda estrategia que sea asumida en unidad, con coherencia y objetivos claros, pues definitivamente gozará del respaldo no solo de los jóvenes y del movimiento estudiantil, sino de muchos venezolanos, de cientos de miles y de millones de venezolanos. Con respecto al tema en concreto de la consulta, yo creo que una propuesta como esta necesariamente requiere de todos los factores políticos, y no solo lo requiere de todos para el día en que se realizara esta eventual consulta, sino sobre todo para lo que tiene que venir después, porque no puede pasar lo que vivimos el 16 de julio del año pasado. El 16 de julio nosotros vivimos en Venezuela uno de los actos y una de las fechas más importantes en las cuales Venezuela, más de 7 millones de venezolanos, se expresó en contra de este gobierno en gran medida. Entonces, no puede pasar que hoy el venezolano no encuentre respuesta en sus acciones, y definitivamente una consulta no puede ser nada más para ratificarnos numéricamente y no puede ser nada más para decir los venezolanos rechazamos. Eso tiene que tener una estrategia y una conducción política necesaria en el sector internacional, en el sector institucional, en el sector social, en la calle, en todos los sectores. De darse esta propuesta, esto requiere de la completa unidad de los sectores políticos de nuestra nación y una estrategia coherente antes, durante el evento y sobre todo después de que logremos los objetivos que queremos. Estamos conversando, amigos, con Alfredo García, él es presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. 482-9750 para su participación. Nos decía Alfredo Andrés Velázquez hace algunos minutos, y por eso sacamos a colación el tema, que, bueno, estamos hablando de, digamos, una propuesta absurda, así la calificaba él, porque ya la oposición llamó a la mayoría de los venezolanos a no participar, cosa que ocurrió, y la comunidad internacional interpretó el mensaje, y, entre otras cosas, por eso promovió esta resolución en la OEA declarando que los comicios fueron absolutamente ilegítimos, incluyendo países como República Dominicana. Yo quisiera tu comentario acerca de una opinión de esta naturaleza que, por cierto, comparten otros dirigentes de organizaciones políticas que hacen vida en la unidad. Te escuchamos. Creo que en efecto la pregunta acerca de si lo rechazamos o no definitivamente no tiene ningún sentido. Definitivamente hacerse una consulta no puede llevar una pregunta a la cual los venezolanos ya ampliamente respondieron y sobre todo respondieron ese día con los centros electorales vacíos. Sin embargo, es lo que te digo. Yo creo que hoy día el que no haya entendido que por sí solo no tiene la capacidad de únicamente hacer y lograr el cambio que tenemos los venezolanos, no ha entendido los últimos 18 años de este gobierno, en los cuales la oposición, el gobierno una y otra vez ha buscado dividir a la oposición con posiciones que que más que encontrarlos los separen. Y es por ello que nosotros, entendiendo que nadie tiene la verdad absoluta, hacemos este llamado a los sectores de la unidad, que con coherencia y con claridad podamos definir esa estrategia clara. Y que en este escenario, en esta mesa, tienen que estar todos los sectores políticos, desde Andrés Velázquez, como lo acabas de mencionar, los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, las organizaciones políticas que hacen vida en el Frente Amplio Venezuela Libre, las organizaciones políticas que hacen vida en Soy Venezuela, y por qué no, habrá que pensarnos y discutir también la presencia de Henry Falcón y el grupo de partidos aliados que apoyaron la idea quizás de ir a unas elecciones en las cuales nosotros no consideramos que fueron elecciones, sino que sencillamente fue un fraude. Definitivamente, más el debate no puede seguir siendo
de forma acerca de cuál pregunta hacer o de qué marcha dar o de qué actividad política realizar. El debate tiene que ser de fondo, de cuál es el proyecto país que requiere hoy nuestra nación y cuándo definitivamente la oposición en unidad va a decirle a Venezuela cuál es ese proyecto país que tenemos y que Venezuela definitivamente puede encaminarse nuevamente, no solo en la denuncia, sino también en el creer y en el luchar por ese país que podamos posiblemente construir. Alfredo, tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Cecilia Pantoja nos llama desde Caricuao. Buenos días. Yo quería aprovechar esta oportunidad para decir que hablan mucho de muchas enfermedades de que se habla de que estamos padeciendo. Y hay un enemigo silencioso que nos está matando, porque me está matando a mí, ¿no? Que es la crisis nerviosa, la depresión. Ayer estaba hablando con una persona y rompí a llorar por cualquier tontería, porque es que no solo los problemas que nos agobian en la casa, sino que uno sale a la calle hasta para coger el metro, para el carro, todo es un desastre. Entonces, voy a tomar bromazepam y me costó 3 millones, ya no tengo para los otros 3 millones que ya se me va a acabar. Y luego esos medicamentos me dañan el estómago, entonces no puedo ni hacer el oficio del hogar. Y yo creo que lo que me está pasando a mí le debe estar pasando a muchos y se habla muy poco de eso. Gracias, señora Cecilia. Prometemos dar cuenta de esta situación. Efectivamente, producto de la crisis suele ocurrir lo que usted comenta. Yo le doy la palabra a nuestro invitado para contestar, no desde el punto de vista clínico, evidentemente, pero sí desde el punto de vista de lo que le toca enfrentar a la mayoría de los venezolanos, que efectivamente no ven una salida, una solución pronta a esta situación, y lo uno con el comentario de la necesaria unidad de aquellos que están promoviendo un cambio en nuestro país que no llega tampoco en momentos tan graves como los que atraviesa Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos, Alfredo? Y quien nos llamó, y gracias por hacer la llamada, tiene toda la razón. No es solo usted, son cientos de venezolanos que hoy ante la crisis del transporte público, que no hay camioneticas y tienen que arriesgar su vida en unas perreras, porque eso es arriesgar la vida, a los que no pueden llegar a su trabajo por la crisis del metro y de los servicios básicos, a los que no tienen agua, a los que no pueden conseguir las medicinas necesarias, a los pacientes renales y que en materia de cáncer necesitan sus tratamientos. Los vimos esta semana protestando frente al Ministerio de la Salud. No hay una respuesta, y la primera respuesta y el exhorto y la exigencia tiene que ser ante el gobierno nacional, claro está, ante esta dictadura que ha asesinado y que se encuentra en contra de los venezolanos. Pero al mismo tiempo, hoy día nosotros sabiendo que el gobierno ni va a cambiar su política monetaria, ni fiscal, ni económica, ni en materia de salud, y que no le interesa solucionar los problemas a nuestro pueblo, pues definitivamente hay gente que ya no aguanta más. Hay gente que definitivamente se pregunta hasta cuándo esto va a seguir así, y definitivamente el tiempo no es mucho. Quizás a veces pareciera que habláramos con cierto apuro, pero no es apuro, es que el tiempo apremia, y definitivamente Venezuela no puede esperar 6 años más, 5 años más, a que podamos tener ese cambio que deseamos. Nosotros los estudiantes y los jóvenes estamos luchando para que eso no sea así, y estamos luchando desde todos los espacios, desde nuestras universidades, luchando hoy con salones sin luz, con pupitres vacíos, con inseguridad en nuestras aulas de clase, con un comedor que no presta las 3 comidas, y con servicios de transporte que no son los adecuados. Pero al mismo tiempo lo estamos haciendo en la calle, y es por ello que nosotros seguimos haciendo nuestro exhorto y hacemos el llamado a las diferentes organizaciones políticas, sociales, en las cuales el movimiento estudiantil está presente, a que entendamos la necesidad de que unidos podamos plantearle respuestas y soluciones a nuestro pueblo, porque esa es la verdad que vive nuestra nación. Quien nos acaba de llamar es definitivamente la voz de los venezolanos en muchas partes de nuestra nación, y nosotros no podemos quedarnos con los oídos sordos. Gracias, Alfredo García, por atendernos, acompañarnos, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, e incluso a propósito de esta protesta convocada el día de hoy por el Frente Amplio en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más palabras menos, al cierre algunos mensajes que nos llegan a través de distintas vías. A través del Twitter nos dicen lo siguiente. M. Ceneiva nos escribe, copia Andrés Velázquez, hay que exigir a la unidad, y escribe Julio Borges, no seguir con esa idea incomprensible de una consulta, por Dios, dice la oyente. También Perla en la misma línea, dice buenos días, se pregunta ella, ¿hasta cuándo la unidad comete errores? No fuimos a votar y esa es nuestra respuesta a la situación que sufrimos. ¿Van a seguir oxigenando al gobierno? Dice la señora Perla. ¿Qué dicen a través del sistema Dilo, Argenis? Bien, tenemos mensajes por aquí. Rafael Rojas. Disculpen, tenemos mensajes por aquí. Tienen casi 2 meses que no recogen la basura en el sector Las Tucacas, en Ocumare del Tuy. Denuncia que hace Mari Gómez. La señora que dijo que hay que arrodillarse a los militares está desubicada. Está igual a otras personas. Lo envía Pablo Guzmán. Y ya estamos finalizando. Vamos contigo nuevamente, María. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación. De Willy Zarcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, María Alejandra Trujillo. Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva, Natalia Mora y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Y en los micrófonos, María Alejandra Trujillo, ahora sí. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.
RCR 705